¿Qué tal? Buenas noches, queridas amigas, amigos, todos de Simplemente Derecho, que nos dan la bienvenida siempre a este foro. Como lo saben, es la plataforma llamada Foro Jurídico que se dedica siempre a la promoción del derecho. Y nosotros, como parte de Foro Jurídico, en este programa, pues tratamos también de compartir con ustedes aquellas inquietudes que tenemos sobre el derecho cotidiano, para qué lo tenemos y acercarlo obviamente a todas aquellas personas que están interesadas en que no les dé miedo a la ciencia jurídica y aquellos abogados que quieren decidir qué área tomar y en qué especializarse, pero también para aquellos que no somos especialistas en todo, gracias a Dios, y tenemos mucho que aprender de nuestros queridos invitados. Así que bienvenidos a Simplemente Derecho. Y bueno, esta noche, que es con la que arrancamos el año, tenemos a una súper invitada, a alguien que es realmente experta en sus temas. No debo dejar de decir que además es una gran amiga, que siempre está viendo por las causas sociales, por el bien y el desarrollo de las mujeres y con una sensibilidad para el derecho internacional y de familia como pocas personas. Entonces, me permito darle la bienvenida a doña Laura María Esther Rodríguez Macías. ¿Cómo estás, Laurita, el día de hoy? Querida amiga, buenas tardes, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Honrada de estar aquí y de que me hayas considerado para esta plática y bueno, para empezar un año que esperemos sea maravilloso, lleno de salud y bendiciones para todos. Es un placer, querida Laura. Y bueno, como siempre, salud con ese tecito que espero que todos estén teniendo, cafecito, porque el día de hoy vaya que hace frío. Sí, Salud, sí, amiga. Híjole, sí, de ese frío que agarra, ¿verdad? sí. Bueno, pues me permito presentar a doña Laura, que es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también hizo estudios de maestría y doctorado. En la Universidad Panamericana cursó las especialidades de Derecho Laboral, Económico, Corporativo, Procesal, Civil y Mercantil. Es diplomada en Derecho Penal estadounidense por el INACIPE, Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano por la UAM, y Análisis de la Política Estratégica de México por el CIDE y Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos por el INAP. Actualmente realiza estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, en la Administración Pública Federal. Se desempeñó como consultora jurídica en la Embajada de los Estados Unidos de América por espacio de 15 años. Es catedrática de la UNAM, en donde imparte las clases de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público, Derecho de los Tratados, Derecho Diplomático y Consular. Ocupó los cargos de subcoordinadora y coordinadora de la Comisión de Estudio y Práctica Profesional de Derecho Internacional, fungió como consejera nacional y actualmente es coordinadora de la Comisión de Derecho de Familia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la que es miembro desde el 31 de octubre de 1996. Desde hace más de 15 años ejerce como abogada postulante en Derecho Internacional de Familia, Derecho Civil, Mercantil, en la firma Alay ESQ SC, de la que es socia fundadora y que me consta que es exitosa y cumplida. Así que bienvenida, mi querida Laura. Muchísimas gracias. Qué Muchísimas gusto gracias, amiga. contigo. Oye, fíjate que, como siempre, una pregunta que le hago a nuestros invitados para que rápidamente nos digan cómo es un día de una abogada litigante internacionalista, en el día de trabajo normal, como el día de hoy. ¿Qué hiciste, amiga? Amiga, hice algunas cosas. La primera siempre es, me levanto y lo primero que hago es saber cuáles son los acuerdos sobre, que fueron dictados en los casos en los que llevamos para tomar las decisiones sobre cuáles son las acciones que debemos de tomar en relación con los acuerdos dictados por las autoridades jurisdiccionales, principalmente de familia.
después de eso hoy tuve que estar muy acompañada contigo y con otro grupo muy ilustre en el Senado de la República porque estamos viendo la revisión del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también me honro en participar. Es Bueno, son de las sí, actividades que los abogados tenemos el gusto y la obligación de hacer. exacto, y sobre todo por la repercusión que va a tener, es nuestro granito de arena para este país que amamos. ¿Y qué más hiciste luego? Pues después llegué a tu despacho y este estudio, que es el que es mi guarida favorita, para ver qué era lo que había estado sucediendo en él después de que toda la comunicación de hoy con las personas con quien tengo el enorme gusto de compartir mi trabajo, hicieron, y pues sí, se cumplió con los objetivos de hoy. A partir de ello, bueno, pues me puse a enviar por vía electrónica algunas promociones que hice un poquito antes de estar aquí y aquí me tienes lista. Oye, que por cierto, una pregunta. Mucha gente me dice que si todavía en nuestros juzgados tenemos que estar yendo con esos bloques de papel enormes y que si todavía ves a las secretarias que son, vaya que magas, utilizando esas agujas y cosidos de los expedientes, como los conocimos de pasantes, ¿todavía se hace eso? O como acabas de comentar que hiciste tus promociones por vía electrónica. Si tú tuvieras que decir qué porcentaje de tu trabajo es electrónico y qué trabajo, qué tanto es tradicional, que todavía tienes que llevar copias y copias y copias. Mira, en la Ciudad de México por lo menos, que es donde más litigo, también en el Estado de México, en el Estado de Morelos y pues sí que es en los conurbados, a veces un poquito en Querétaro o en Puebla, pero principalmente aquí, que es el 95% de mi tiempo, 90% de mi tiempo, te puedo decir que casi todos los expedientes ya fueron digitalizados por los juzgados, por lo menos en materia de familia. Esto nos lleva a poder tener la posibilidad, ya no tanto de cargar copias o no copias, sino más bien de no asistir tan frecuentemente a juzgados, pues tenemos el acceso vía electrónica prácticamente al total del expediente, porque digitaliza tanto la promoción como los acuerdos de los jueces, como tus mismas promociones. Cuando se trata, ahorita, que está pues hasta cierto punto iniciando todo este programa, tiene muy pocos meses de haberlo hecho, quizá año y medio, una cosa de estas. Sí hay que llevar, si tienes una promoción con anexos, sí los hay que llevar, porque no te acepta, tiene un determinado peso el envío electrónico, y entonces no te acepta muchas veces por el peso y dado el cúmulo de asuntos que se manejan en la Ciudad de México. O sea, quiero darte una pequeñísima idea. En San Luis Potosí, hasta hace bien poco tiempo, a no ser que hubieran ya abierto uno o dos más, había 4 juzgados en materia de familia. En la Ciudad de Wow, México hay 42 de proceso escrito más 10 de proceso oral. wow. Entonces, la diferencia, y cada uno de los juzgados maneja aproximadamente 2,000 expedientes cada año, más los del año pasado, más los que regresaron de amparo. En fin, es una carga verdaderamente inhumana, pero con la vía electrónica nos ha facilitado muchísimo el poder tener, que además con los temblores que hay aquí en la Ciudad de México, sí, o las broncas con el bicho, como yo le digo, o sea, todo lo que es materia sanitaria, pues el tener que ir con tanta gente como hay. Primero, ya Eso sabes de que abrieron jefe. nones y pares y en fin, pues esto también bajó un poco, pero era letargar los procesos, en fin, ya no me salgo del tema, pero sí, es muy práctico, aunque, y yo te puedo decir que de todos modos voy a juzgados a checar el expediente in situ, pero nada más 1 o 2 veces por semana. Me parece que es de cualquier manera necesario, pero sí ha bajado mucho el estrés y la necesidad de estar
personalmente en cada juzgado. Eso es muy bueno porque además tienes la oportunidad de atender un poquito más cosas de escritorio que te da tiempo de estudiar, de agarrar Claro, leyes y todo, ¿no? sí, por supuesto. Y bueno, precisamente eso nos lleva al tema de hoy, porque le llamamos víctimas de guerra del derecho de familia. O sea, a ver, amiga, explícame, ¿cómo es que el derecho de familia nos puede tener víctimas de guerra? ¿Quiénes son estas víctimas, por favor? Mira, fíjate, cuando estábamos comentando el nombre del tema, yo te dije y te lo reitero, el tema que vamos a tratar es a tal grado conflictivo que en la ONU se hizo, y ya hace varios años, un video para explicar cuáles son los alcances, cuál es la repercusión que pueden tener las acciones que llevan a estos asuntos. Si nos ponemos a pensar que en guerra se denomina víctima a la persona física, sea militar o no, que muere o es herido en el transcurso de la batalla o acción de guerra. Tú imagínate cuál es la gravedad de esto. La ONU nominó al video Victims of Another War. Quiere decir víctimas de la otra guerra o víctimas de otra guerra. Yo empiezo aquí por decirles que pues, empiezan dos personas, y así lo refiero a mis alumnos. Ustedes imagínense que son dos personas que se conocen, se enamoran, se casan, y al inicio de cada matrimonio, pues es todo una adaptación a la vida en conjunto, que es bien, como decía mi abuela, no conoces a Inés hasta que no vives con él un mes. Y en muchas ocasiones esto sobrevive hasta, y digo sobrevive, no vive ni son felices, sobrevive, tienen hijos y sigue sobreviviendo, pero llega un punto en el que a lo mejor este enamoramiento no era tal o era de alguna forma frágil o llegó violencia o llegaron muchos otros factores que llevan a una ruptura que cuando el matrimonio ha sido celebrado por la vía civil, pues la disolución del mismo se le llama divorcio, no así en el concubinato y otras formas de unión. Sí, pero perdóname que te interrumpa, amiga. Y adelante. Perdóname, fíjate que recuerdo que uno de nuestros amigos abogados alguna vez comentó algo que es muy interesante desde el punto de vista jurídico, y es que teóricamente todos los matrimonios bien habidos deberían de ser nulos. ¿Y por qué? Dice, porque todo el mundo se casa, bueno, esos buenos matrimonios se casan enamorados. ¿Y qué tiene? Dice, pues quiere decir que tienen obnubilada su voluntad, y quiere decir que tienen una voluntad, porque quien esté enamorado no tiene conciencia. Pues por eso te casas, mi reina. Del consentimiento, pero es curioso que es uno de los requisitos principales que debería de haber para casarse, el estar enamorado, pero perdón por la digresión. Y luego, ¿qué pasa con estas personas que se casaron y de repente ya no están tan contentos uno con el otro? El asunto es que cuando llega un punto de rompimiento, porque además, ya después les hablaré un poquito de estadísticas de matrimonios y divorcios. Es que ahora yo creo que las cosas han cambiado. Ay, ya estoy como mi abuela, pues, pero no desde un punto de vista quizá de valores, sino más bien sociológico, que nos lleva a tomar decisiones en otras formas. Yo quiero pensar que no de valores, porque me parece que los valores son inherentes cuando se te inculcan desde chica, y que estos deben de ser atemporales, es decir, deben de permanecer. Digo, y yo no me explico, yo sí conocí parejas, bueno, mis padres fueron unos, ¿verdad? 50 años, y como yo digo, mi padre se rajó porque se falleció, era joven todavía cuando falleció, caray. Pero he encontrado a muchas otras parejas. Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño a los Medina Mora, don Raúl y doña María Luisa, que para mí fueron personas muy, muy queridas, ellos dos,
y todavía a los 65 años de casados, agarrados de la mano y se decían mi amor, o sea, son cosas que, ¿y por qué ahora están entrando así como que, ay, bueno, si no lo hacemos nos divorciamos? Entonces, sí, y todo puede ser muy bien, y como digo yo, aquí tu obligación es de ser feliz, pero si para ello vas a traer hijos al mundo, pues perdóname, pero ya ellos están antes. Oye, y una Esta es una pregunta, gran entonces, responsabilidad. ¿cómo de este mundo de fantasía que incluso nos platican y también a los abogados que nos toca dibujarlo cuando incluso viene el juez del registro civil u oficial del registro civil a decirte, pues los declaro marido y mujer? ¿Cómo es que nace la guerra? ¿Hay guerra en el derecho de familia y no solamente en el derecho internacional? No, bueno, es que no es una guerra, no es una guerra liviana, no es, yo digo, en la guerra no hay rehenes, y eso es lo que se da en el divorcio. Es terrible, ¿Por porque qué? las causas por las que se llega a un rompimiento muchas veces son la acumulación de rencores, de cuestiones no comunicadas, no aclaradas, que llegan a dar confusión en la percepción de una o de otra parte. Y bueno, recordemos la película de Kramer contra Kramer, ¿no? O la de la Guerra de los Roses. Es real, o sea, de verdad, es real. El que se lleguen a odiar a tal punto que no les importe agarrarse a hijazos, no les importe el pasar por sobre la vida de sus propios hijos, es real. Digo, llevo 15 años, casi 20 viviéndolo. Ahora, déjame decirte algo. Yo estoy también en este mismo sentido, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que si las personas que están en esta situación pudieran alejarse un poco de la situación y verla desde lejos, yo creo que no harían tanto daño a sus hijos, sobre todo, como terminan por hacerlo. Cuando se da esta disolución del vínculo matrimonial, es una cuestión de tipo jurídicos. La Ciudad de México y en otros estados de la República, te voy a decir que ya nada más son 5 los estados de la República que todavía conservan las causales para poderse divorciar. Estamos hablando de Baja California, Chihuahua, Campeche, Guanajuato y Sonora. Pero en todos los demás es suficiente con que una de las partes llegue, solicite el divorcio y se otorgue. Pero esta es la parte, pues la parte fácil, por eso le Y llamaban yo el... te voy a decir por qué. Dice, simplemente ya no quiero estar ahí. Sí, y yo digo, hasta cierto punto se vale, pero volvemos, cuando hay hijos, ya las cosas son distintas, porque ya la responsabilidad no es nada más de tu vida y tu persona. Ya la responsabilidad la impactas directamente en quienes terminan por ser la víctima más indefensa, la víctima más inocente de todas estas broncas que son los hijos. Entonces, en el momento en el que se dicta, se solicita, por ejemplo, en la Ciudad de México, volvemos, se solicita el divorcio, tenemos que adecuar la solicitud a un convenio, se ofrece un convenio en el que la misma ley, la misma legislación te requiere ciertas cuestiones, ciertas cláusulas que debe de tener este convenio. Evidentemente, cuando hay hijos, pues va a ser custodia, alimentos, etcétera, ¿no? Ah, qué bueno que mencionas eso, perdón. ¿Cuáles Claro, son las figuras de derecho de familia en conflictos familiares que debemos de tomar en cuenta? Estás mencionando alimentos, sí, custodia. alimentos. Cuando son menores de edad, porque recordemos también, hay hijos, bueno, hay hijos mayores de edad. Sí, desgraciadamente, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, hay una gran cantidad, imagínate esto que te voy a decir, de divorcios de personas de más de 25 años de casados. O sea, Okay. que haya de poco tiempo, dices, bueno, son jóvenes, lo que quieras, pero que haya, y me ha tocado, de más de 25, 30 años de casados, a veces se antoja como increíble, ¿no? Como, oye, se vale dar un break. Había una, déjame hacer un paréntesis, había una
una idea y una iniciativa que pululaba por allá por Europa, concretamente Alemania, en donde se decía hay que llevar a cabo matrimonios por periodos exactos. O sea, cada 5 años o renuevas el matrimonio o no lo renuevas. Y respecto de los hijos, el gobierno se encarga. Y entonces te va a imponer a ti y al cónyuge o al padre de los niños las cargas correspondientes para que no sean afectados ante ya no la disolución, sino la no prolongación del matrimonio. O sea, qué curioso. Si queremos, al contrario, aquí ya no es luchar para divorciarnos, es luchar para mantenernos. Cosa que no se me hace tan loca, ¿eh? Déjame decirte, a mí que, bueno, yo tengo la gran fortuna de estar casada con un hombre maravilloso hace 20 años apenas. Siempre le digo, acuérdate que nada más es por 50, ¿eh? Ya cumplido los 50, decidimos, porque eso para toda la vida tampoco era. Bueno, para mí. Total, es broma. La cuestión es que me parece que esto se refiere a cambios sociológicos, a cambios incluso de familia. Cuando yo era chica, pues las familias estaban conformadas mamá, papá e hijos, porque, bueno, nosotros somos 5 y hay familias de muchos más. La cuestión es que hoy, no, bueno, pues la familia puede estar conformada por mí y mi perrita, porque es al final del día con quien convivo toda la vida. Ay, como un animal. Sí, efectivamente. Ay, tengo una amiga que tiene 8 gatos y esa es su familia. Vaya, se preocupa por ellos como si fueran sus hijos. Es su círculo social de convivencia. Exacto. Y entonces, ¿qué es la familia? Bueno, esa es una pregunta filosófica hoy muy importante de hasta dónde llega la familia, porque hay gente que vive con sus primos, con sus abuelos, hay gente que vive con amigos y amigas y para ellos son su familia, son su círculo de influencia social cercano, ¿no? Exacto. Aquí, te repito, el asunto es sobre todo el tratar de buscar la forma en que, pues, cumplir con tu obligación de ser feliz. Esa es mi filosofía y bueno, pero esto no quiere decir pasar por sobre el derecho ni de menores, ni de personas que pueden estar en una condición que requieran una atención perenne, ni Oye, de adultos de tercera edad que también forman parte de la familia. y esa es una pregunta interesante. Cuando tú tienes una familia de hermanos, digamos, y que tienen a su cargo a una persona mayor y que, bueno, desgraciadamente hay algunos que no les gusta cuidarlo, pero ¿qué pasa cuando alguno de los hermanos ya no quiere vivir ahí y se quiere llevar a esta persona mayor? ¿Qué es lo que están decidiendo ahora los jueces en materia de custodia de personas mayores? Para ver, ahora sí que quién se queda con ellos, ¿no? La pregunta clásica es, oye, ¿quién se queda con los hijos? Aquí es, ¿quién se queda con los papás? Hace 2 o 3 días, déjame contestarte, sí, hace 2 o 3 días acaba de salir en el Diario Oficial de la Federación publicada la adhesión que hace México a partir de eh, de la autorización del visto bueno que da el Senado. Es una convención internacional en materia de derechos humanos específicamente para personas de tercera edad. De verdad, ese es un grande problema que a lo mejor en otra ocasión pudiéramos adentrarnos para no perder el hilo de pero sí quisiera tocar el que los adultos mayores que son generalmente pues el papá, la mamá de quienes ahora fungen como padre y madre de otra generación, pues tienen las mismas necesidades y derechos que los niños tienen, porque se encuentran en un estado de vulnerabilidad y en un estado en el que no les permite físicamente muchas veces el poderse autosatisfacer sus necesidades. Entonces esto, volvemos, es una cuestión también bastante grave. Y bueno, no hay restitución internacional de adultos mayores, pero ni Pero nacional.
pero de verdad que la tristeza es que si la persona adulta mayor significa una herencia, bueno, es que se la pelean. Pero si esto no es así, de verdad termina por ser una persona olvidada o dejada como si fuera un mueble en un asilo, en una casa de retiro, y ahí la dejan porque ni siquiera la van a ver, y muchas veces no es tanto las cuestiones de tipo monetario, ¿sabes? Sino de afectivo. Claro, En esta época que acabamos de pasar, a mí me gusta a veces ir a una casa de reposo que se llama de mano amiga, mano hermana, y muchas veces lo que piden es, quédate conmigo a platicar, porque claro. no hay una persona de su familia que llegue con ellos y quiera verlos cómo estás. Y eso es una soledad terrible. Qué triste. Oye, pero dentro de estos temas del derecho de familia que ya nos platicaste varios, cuando viene este rompimiento, tenemos los temas de alimentos, de custodia, de educación, y uno que me preocupa en esta guerra es quién se queda con los hijos, cómo es la custodia nacional e internacional. ¿Qué, Híjole, qué es lo que pasa con esto? Porque además es cada vez más común. Tienes tú cada vez más familias que son internacionales, se casa la mamá coreana con el papá mexicano y no está tan cerca Corea de México o España de México. Tenemos muchos casos de eso, no solo en Estados Unidos. O tú lo sabes, algunos de papá y mamá mexicanos que con sus hijos aquí y que el papá se va a Estados Unidos y que encuentran a otra persona, estas tragedias familiares. ¿Cómo está regulado esto? El tema de familias, sustracción de menores, custodia y sustracción de menores. te quería dar un poquito como antecedente Claro, adelante, por de favor. cifras. 2019, se registraron 160,107 divorcios en 2019, de los cuales 159,769 fue de parejas hombre-mujer, de parejas de solo hombre 146 y de divorcios entre mujeres 192. Para 2020, los divorcios fueron de 92,739. En este caso, curiosamente, las entidades que registraron mayores tasas de divorcio fueron, hazme favor, Aguascalientes, Coahuila, Campeche, y las que registraron menos divorcios fueron Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Te va para 21, que es un poquito más cerca. 149,675 divorcios. De nueva cuenta, las entidades con mayores divorcios son Campeche, Sinaloa, Coahuila. Es que, vaya, volvemos con esto mismo, ¿no? Déjame decirte, considerando este cúmulo de divorcios, en la página del INEGI hay estadísticas que dicen cuántos se quedaron con mujeres la custodia, cuántos con hombres, cuántos sencillamente no, y no es que dejen al niño en un desierto, sino que probablemente en esos casos no son menores de edad y por lo tanto las custodias no se tengan que otorgar, sino que ya son mayores de edad y a partir de ello es que esto pues no se tiene que pelear. En México, cuando se da esta ruptura, como te decía yo hace un rato, se da se da una guerra en la que se involucran desde egos hasta todo lo que te puedes imaginar como sentimientos negativos. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, a lo mejor tú trabajas y él trabaja también, y entonces, pues realmente no te puedo pegar en lo que usualmente hacen, que es en lo económico. Pero ¿qué tal en los hijos? Yo sé que los adoras y es ahí en donde te voy a dar. Igualmente, no estoy hablando nada más de hombres contra mujeres, es que mujeres contra hombres da lo mismo. O sea, esto es el día de hoy.
Hay mujeres que sencillamente no les importa y a mí me han llegado a decir, métalo a la cárcel. No me importa. Yo le decía, nada más ponte a pensar qué va a decirte tu hijo el día de mañana cuando sepa que fue su madre y por causa de su madre la que lo metió a la cárcel. Creo que no es el camino porque es el padre de tus hijos. Y yo, bueno, esto, en fin, lo que te estoy diciendo es el grado de agresividad, de encono, en fin, que buscan con lo que sea poder herir a la otra persona. Y yo creo que si tuvieran forma, de verdad que en muchas parejas sí llegaban a la guerra de los roses, a terminar muertos los dos o a matar uno A a los otro. balazos, es decir, Claro, sí, como se ha dado, víctimas de guerra, es una guerra. Déjame decirte, hubo un caso en el juzgado, me parece que fue el 10º, o no, 10º creo que fue, de lo familiar, aquí en México. Se otorga la custodia, esto ya fue la sentencia, al papá cuando toda la vida lo tuvo la mamá. El resultado salió en los periódicos. El resultado fue que la señora mató a los niños y se mató ella. O sea, cometió suicidio. O sea, imagínate a qué grado, en qué límite se tiene a un ser humano como para que pueda cometer un acto de esa naturaleza. Y más allá, fíjate. Cuando están en estas discusiones, esto ya es el límite, lo que te acabo de decir. Sin embargo, ¿qué hay in between? ¿Qué hay en el medio? Tu papá es terrible, es horrible. En este video del que te platico de la ONU, es la cronología que hacen 3 personas, 2 hombres, una mujer, que fueron víctimas de sustracción ilegal por parte de su progenitor o progenitora. El resultado fue que en los 3 casos se rompe totalmente el vínculo con el sustractor al cabo de los años. ¿Quién Y es se el hace sustractor? cuenta. Es decir, A ver, ahí te va, sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a empezar. Cuando están en esta guerra, no le podemos llamar de otra manera, en esta guerra entre estas 2 partes, cuando si resultare que son personas de diferente nacionalidad, lo que usualmente sucede es que uno de ellos se va al lugar de su origen, en donde tiene su red de apoyo, en donde tiene a la familia, en fin, y se lleva a los hijos con engaños o sin decirle al otro cónyuge o al papá de los hijos o a la mamá de los hijos. Y entonces esto es una sustracción ilegal porque lo hace sin el consentimiento. Este es uno de los supuestos que se dan en las 2 convenciones de las que ahorita te hablo, con se da como el primer supuesto, se los llevan sin el consentimiento. En otro supuesto lo engañan y le dicen, voy de vacaciones, regreso. Y ese regreso viene siendo 10 días postergados, 1 mes postergado, luego no lo vuelven a hablar, viene la persona a tratar de encontrar a la madre de sus hijos o al padre de sus hijos y no los vuelven a encontrar, sino después de realmente un tortuosísimo camino. Esto es una sustracción o retención ilegal de un menor. No importa que sea el papá, no importa que sea la mamá. Ahora, cuando estamos hablando de cuestiones internacionales, ante este hecho, hay 2 principales convenciones internacionales que se utilizan para solicitar que se restituya al menor al lugar de su actual residencia, es decir, al lugar de donde fue sustraído para ser llevado a otro sitio o donde fue llevado con el previo consentimiento, pero mediante el engaño y hay una retención ilegal. La primera, que me parece la más completa, la mejor para ser utilizada, de hecho es la que yo uso comúnmente, es la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Ilegal de Menores. Esta fue creada en la Conferencia de La Haya. La segunda es la... Adelante. La pregunta era, a ver, en esto es, no hubo una decisión judicial o sí la hubo,
pero definitivamente la parte que se llevó a los hijos lo hizo sin autorización o con engaño. Pero se puede dar tanto en el caso de cuando todavía no se divorcian como cuando ya están divorciados, sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué razones hay, tanto legales como ilegales, para no regresar a tiempo a los hijos? O sea, fíjate que yo me lo llevé porque me tocaba la custodia a mí estas vacaciones, este diciembre, y no lo regreso. ¿Cuáles son las razones válidas y cuáles son las no válidas para no regresarlo a tiempo? Y luego ya vamos a ver cómo le hacemos para pelearnos, para que sí regrese, ¿no? Ok, a la primera pregunta, no tienes una idea de todas las variantes que se pueden dar y no es necesariamente porque se hubieran divorciado. Hay casos de sustracción ilegal sin haberse divorciado, por supuesto. Y hay casos de sustracción, por supuesto, después del divorcio. Ok. Esa es la primera. La segunda, ¿qué razones? Ninguna es válida para quitarle a un menor todo su entorno, todo lo que él conoce. En las sustracciones o retenciones ilegales internacionales, tú imagínate que están casados un mexicano y un ruso, digo, un mexicano y una rusa, whatever. Pues nada más lo sacan de México, donde vivió los 4 primeros años, y se lo llevan a Rusia, donde a lo mejor conoce un poco de ruso porque la mamá le habla ruso, pero todo el entorno es diferente. Si ves la dimensión para el niño, yo como les digo, a ver, el que ustedes se peleen o no es materia de otro asunto. Aquí nos arreglamos como adultos y aquí sí, en la guerra no hay rehenes. Pero con relación a los niños, perdón, pero ahí no. Ahí lo primero, por sobre lo que sea, tiene que ser forzosamente los niños. A mí no me importa si es el papá, la mamá, el abuelito, no me interesa. Son los niños los que se deben proteger. Es estar atento y velar siempre por el interés superior del menor. Esto es un requisito sine qua non en materia de familia cuando hay menores de edad. Como te dije hace un rato, la alienación parental, que es el hablar mal, el buscar que el niño le dé la espalda o se contraponga a su padre o a su madre, es destruirlo, y lo hacen mucho. Es destruirlo y lo hacen mucho. Es decir, le lavas el cerebro para que ya Claro, no, o para que deteste al otro papá o mamá, y entonces con eso en automático el niño va a querer estar más conmigo que con el otro. fíjate que lo que decía uno de los que narra su historia en este video de la ONU, decía, es que mi mamá primero me dijo que mi papá era un monstruo, que le deberíamos de tener miedo porque lo único que quería era dañarnos, y que si nosotros nos acercábamos a él podría llevarnos y jamás íbamos a ver a mi mamá. Al paso del transcurso del tiempo y cuando me hice adolescente, evidentemente tú imagínate la vida de aquel con esta confusión enorme, pues le entró la rebeldía y entonces ya la mamá le decía, eres idéntico a tu padre. O sea, es que no les entra al cerebro a los papás que están mutilando a sus hijos, que verdaderamente es castrarlos desde el punto de vista emocional. Otro de los que está narrando su historia decía, yo no puedo confiar en nadie. Entiéndanme que a la persona a la que más amaba, a la que más le tenía confianza, fue la que me traicionó. Gracias a ella no podía yo ver más a mi papá. Y la chica, pues la historia de la chica es muy particular. La tuvieron paseando por 35 estados de la Unión Americana. Y su mamá danesa vuelta loca por ella, que nunca la encontró hasta muchísimos años después. Y ella no podía ni hablar de su mamá porque su papá se ponía energúmeno y le tenía terror a que sucediera eso. O sea, en fin, lo que te digo es, estas dos herramientas que da la comunidad internacional para poder rescatar a estas personas que son sustraídas o retenidas ilegalmente, pues son buenas, pero pues hay
desgraciadamente muchas formas en que se zafan de esto. Yo te voy a decir, actualmente tengo un caso de una persona que es colombiana, que se vino a México. Ella viajó por todo el mundo con el hombre que es mexicano y que está contratado por un headhunter y que está trabajando en otros lugares. Debe ser una persona muy brillante porque ocupa puestos de alto nivel, es ingeniero, y resulta que se enojan y a ella le deja de dar el dinero para pues cercarla. Ella empieza a tratar de trabajar para tener dinero y poderle dar de comer, porque hasta la saca de su casa. Ella sin tener idea de los derechos que podía tener en México, porque además estaba en otra entidad federativa, en fin. Y resulta que ante la imposibilidad que ella ve de poder mantener a sus hijos al nivel en el que estaban acostumbrados y que él no le daba un centavo para pensión alimenticia, él le dice, bueno, déjamelos por lo menos una temporada, ya que encuentres tú un trabajo, pues te los regreso. Y ella hace eso. El señor se va, actualmente está en Emiratos Árabes. Y resulta que Emiratos Árabes no tiene firmada la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Claro, podemos hacer un emplazamiento por vía consular, que fue lo solicitado. ¿No tienes idea lo que es eso? Y para hacerlo venir es casi imposible. Eso es algo que en la práctica creo que es muy importante y a nuestras amigas y amigos les interesaría porque es un clásico el decir, oye, fíjate que están en Estados Unidos o se fueron a España. ¿Qué tanto trabajo y cuánto tiempo te tardas en solicitar el regreso o la repatriación de un menor sustraído ilegalmente? Es decir, tú tienes una convención que es de aspectos civiles, pero debe de haber alguna convención para la sustracción de facto, y me refiero al regreso físico de los hijos, independientemente de esos aspectos civiles, ¿no? Lo observa esta misma convención. Déjame decirte que puede ser, en la misma convención se señala que hay 6 semanas de plazo que da el Estado requirente al requerido del menor para que pueda restituirlo. Wow, o sea, para que lo regrese, no para que 6 semanas, 6 semanas, ¿ok? Wow. Bueno, ajá, nada más que encuéntralos. Porque cuando llegaste donde se supone que ya estaban, no, pues ya se fueron a otro lado. Tuve un caso en el que la señora trajo a la nena de 2 años y duró otros 2, casi 3 años aquí en México, pues estuvo en 7 entidades federativas distintas. Presentó 3 credenciales de elector diferentes. O sea, ¿qué te puedo decir? Amparos, bueno, ¿cómo te digo? Realmente fue un caso en el que se tuvo que hacer una investigación a fondo y actuar de una manera en la que no se esperaban, porque además pues era una persona con bastante dinero e influyente, sobre todo en el estado en el que se encontraba. Entonces, en la entidad federativa en la que se encontraba. Entonces, vaya, ¿cuánto se tarda? Bueno, pues te puedes tardar. Hubo un caso en el que para una restitución a Alemania se tardaron 8 años. O sea, hello, ya la niña ya estaba perfectamente adaptada a México. Entonces, ¿ya para qué es la restitución? El fondo, el objetivo ya no se cumple. Bueno, ahí les va otro caso, al revés. Se solicita la restitución. Esto fue en un estado que quiero omitir el nombre, en una ranchería, en un lugar muy pequeño, pero sabía el juez dónde era. Agarró su caballo, llegó por el niño, se lo trepó el caballo, se regresó y órale al avión. A ver, eso tampoco O sea, 6 semanas. en una hora que fue el juez lo regresó y ya en cuanto se entregó para treparlo al avión. Sí, pero a ver, sí me explico, son casos sumamente complejos. Ahora te quiero decir la peor parte. La peor parte, Ligia, es que en este caso
no nada más las sustracciones se dan a nivel internacional. La peor parte es que las sustracciones se dan mucho a nivel nacional. Existen 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, en términos relativos, pues, pero que han sido desaparecidos. En México se les llama, pues, se desaparecieron. Pero existe la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que nos da muchos números al respecto. Y las asociaciones, la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos y la Red Nacional de Derechos de la Infancia en México, han determinado que más del 60% de los casos de desaparición de menores son sustracción parental. Es decir, esta bronca de la que te estoy hablando. O sea, ¿son 60%? Más del 60% son sustracciones por parte del progenitor o progenitora. Quiere decir que tú tienes alrededor de 20,000 personas sustraídas que son por un tema familiar. Además de eso, espérate tantito, te estoy hablando de hay más de 50, ojo con lo que te voy a decir, hay más de 50 tratados internacionales que pueden ser utilizados en materia de sustracción o restitución, como las dos convenciones les llaman, que son este tipo de casos que estamos comentando. En México no hay un estado que legisle o regule la sustracción nacional de menores. La sustracción interestatal, en pocas palabras. Oye, y no No debería... O sea, imagínate que esta misma cuestión de drama para el niño o niña, o niños o niñas, está siendo vivido en nuestro país y a lo mejor, pues de Mérida se la llevaron a Durango tú, pero nunca volvieron a ver al otro padre. O sea, y no hay manera ni siquiera de buscar una restitución. Claro, hay otras formas de materia de familia. No hay algo que pueda ser tan específico, tan detallado, tan, ¿qué te diré? Tan claro como estas convenciones a nivel nacional. No hay ley. Oye, bueno, una pregunta. Está terrible, pero si a mí me pregunta alguien, oye, ¿qué hago? Porque mi hijo se lo llevaron a Durango. No puedes tú, y ya sé que no es tu super especialidad, amiga, pero ¿no recurres a medidas de carácter penal, por ejemplo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y entonces hay en varios estados de la República la sustracción parental considerada como delito. Ok, yo te digo por experiencia, yo he hablado con policías, he hablado con pues gente que se dedica a la investigación oficialmente de todos estos casos y me dice, pero es que si es del papá, pues ¿para qué le hacemos? De todos modos no pasa nada porque pues el juez como tiene la custodia también el papá y no se la había otorgado nada más a uno, sino que la tenían los dos, pues no va a pasar nada. Oye, ese es un drama. Es un punto muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre la custodia compartida y la custodia regulada? Porque muchos utilizan el pretexto de que tengo la custodia compartida para podérmelo llevar sin caer en una falta. Mira, en primer lugar vamos a partir de lo que es la patria potestad. La patria potestad es este cúmulo de obligaciones y deberes, digo yo, que tienen los padres por el solo hecho de haberlo sido respecto de un hijo, mientras no se les retire, ya sea por orden judicial o por alguna circunstancia. La patria potestad la tienen los papás, pero es estos derechos, estas obligaciones, estos deberes que tienen para con sus hijos o hijos. Bueno, ¿qué es la custodia? La custodia es el cuidado. La custodia es en la Ciudad de México decimos, es el cumplir con las obligaciones de crianza de manera principalísima, puesto que está el niño o niños viviendo con ese progenitor. ¿Ok?
Cuando se decreta la custodia a favor de un progenitor, se decreta inmediatamente el régimen de visitas y convivencias a favor del otro. Porque volvemos, el hecho no es, ay, se divorciaron, bueno, entonces tú ya te vas hasta allá, ya nada tienes que ver con nosotros. A ver, se acabó el vínculo de matrimonio, pero no el lazo filial que existe entre padre e hijo, o entre madre e hijos, me explico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El padre, y todo dependiendo de cada caso, pero tendrá derecho de visitar o estar con sus hijos todo el tiempo que le hubiera sido determinado, de acuerdo con el caso, por la autoridad jurisdiccional, o acordado con la otra parte. Si es de una manera consensada, bueno, no hay cosa mejor, porque entonces el niño, pues a lo mejor va a extrañar que papi no se acuesta ya con mi mamá ni duerme en mi casa, pero lo veo a cada rato, está en todas mis reuniones de escuela, me lleva al food, y vaya, no se rompe esta relación, no se resquebraja. ¿Qué pasa cuando se dicta la custodia compartida? Es que esto no se pudo consensar entre los padres y entonces el juez tiene que decir, y hay custodias compartidas tan absurdas como lo que te voy a decir, un día y un día. O sea, un día vive con el papá y un día vive con la mamá. Un día lo lleva a la escuela el papá y un día lo lleva a la escuela, a las escuelas, los vuelven locos. Hay otros que semana y semana, hay otros que mes y mes. Volvemos, es muy casuístico todo esto y muchas ocasiones, yo tengo otro caso en el que al chiquito, por ejemplo, dice, bueno, leí en una sentencia de un juez de distrito, es que no se le revictimiza al menor al solicitar que vaya ante la autoridad jurisdiccional y que pueda ser escuchado en su opinión y defender de alguna manera sus propios derechos. A ver, cuando es más de 10 veces ante diferentes autoridades, cuando el niño, yo tengo casos en que los niños no quieren ni hablar porque pues no es un lugar lindo para los niños. Por Eso más que te muchos decía, jueces que tengan pronto juguetes. les escuchan a los niños, porque fíjate, yo he escuchado dos teorías. Una, de que para estas peleas de custodia de los menores, por un lado hay que escucharlos, pero hay otras personas que dicen, no, ¿para qué te los estás llevando tanto a los juzgados? Es decir, ya lo estás enseñando a que vive en un mundo de adultos, en la pelea de los adultos. Pero otros dicen, no, 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 claro que los niños tienen que ser, A ver, una, quizá 2 veces. Pero si a los 10 años has visitado desde ministerios públicos hasta lo que quieras, más de 10 ocasiones, de verdad es revictimizarlo. El que se platique con el menor no debe ser una forma en que el juez justifique una decisión que por sí mismo no puede tomar, porque a veces de verdad pareciera que les da miedo señalar una decisión absolutamente fundada y motivada porque es en tema de familia y probablemente pues, se los tienen en el amparo. A ver, y claro, no es que los critique, te estoy hablando desde un principio cuál es el cúmulo de trabajo que tiene un juez de familia en México. Es inhumano, hombre, que ni con la conciliadora, el secretario de acuerdos, el secretario proyectista y todo el demás staff, no pueden. O sea, no pueden. ¿Van a estudiar realmente cada caso? Ay, por Dios. Un día yo llegué con un juez y me decía, no, licenciada, pero es que ve usted todo ese cúmulo de expedientes, son diferentes casos, igual que el suyo. Y le dije, pues tiene toda la razón, señoría, nada más que este sí es mío. Los demás no sé, pero este sí es mío, por eso vengo a molestarlo con este. Es que fíjate, uno tiene que estar encima. oye, y ya creo que nos has ilustrado perfectamente de este drama que hay Drama. para los menores de edad, tanto en sustracción internacional, el problema de los jueces cómo acuerdan para la sustracción nacional. Fíjate que yo no tenía los números de la sustracción nacional y sí son espantosos porque quiere decir que Más no allá. las fórmulas para, por ejemplo, así como tienes tus convenios de colaboración entre ministerios públicos para que si atrapan a alguien que salió de la Ciudad de México porque es un ladrón y se lo llevan al Estado de México, lo toman, no tienen que esperarse a mayor cosa porque hay convenios de colaboración y lo Claro, regresan inmediatamente. ¿Por qué no hay estos convenios de colaboración para que la restitución nacional sea inmediata si tú tienes
un artículo 121 constitucional que debe de decir, oye, respeto lo que aquel juez dijo de estos niños González y que los regresen hoy mismo porque por entera fe y crédito a las resoluciones de otro estado, lo único que tengo que hacer es una cuestión de facto de recogerlos, como debe de ser, DIF, entrégalos al DIF del otro estado por convenio de colaboración y regrésalos con su papá o su mamá, con quien corresponda. Yo no ¿Por quiero qué no? decirte esto, pero al parecer es que ni siquiera ven la dimensión del problema. En términos de sustracción de menores en nuestro país, los estados más señalados son Sonora, Chihuahua, Baja California, Nayarit, Michoacán, Campeche, Yucatán y por supuesto la Ciudad de México. O sea, y no son pocos. Vaya, está Aguascalientes también, está Chiapas, bueno, y aún así, y te estoy hablando de cifras que saqué del INEGI y de estas organizaciones, del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2022, o sea, acaba de ser. Es increíble, pero bueno, yo espero que pues chamba como la que estamos haciendo, querida amiga, pueda por lo menos dar un poquito de luz y a lo mejor señalar que eso es lo que yo estoy esperando hacer, que se señale por lo menos que la sustracción internacional será, ya lo veremos en el capítulo internacional, pero que la nacional sea tratada exactamente en los mismos términos que la internacional. Eso ya por lo menos sería una gran ventaja. Oye, pero si tú me dices que la sustracción internacional tienes a este niño que tardó 8 años de Alemania de regreso a México, pues no sería la justificante para que se tarden 8 años de regresarlo de Durango a Yucatán. ¿O Mira, qué dicen estas convenciones? ¿Qué dicen estas convenciones que ayuden a que esto sí cambie pensando en los niños? Es decir, el día de hoy, amiga, estamos hablando de los menores de edad, del futuro de México, y que desgraciadamente sí, los divorcios son más. Y si hay más divorcios, tenemos más víctimas de guerra familiar. Entonces, ¿tú crees que aún con estas convenciones que también tienen sus defectos, sobre todo en plazos, si las adaptamos a México, estos derechos de los niños y las niñas trasladados a lo nacional nos ayuden? Yo pienso que sí por una razón. No hay diferencia en las legislaciones. La custodia, una vez dictada por un juez, por ejemplo, en las convenciones internacionales dice de manera muy clara, la custodia no puede ser determinada por ningún juez que no sea el que se encuentre con jurisdicción en el lugar donde tenía la residencia habitual el menor. De manera que sí hay una sustracción entre Inglaterra y México. El que esté en México no puede determinar la custodia porque la residencia se encontraba en Inglaterra. Tiene que ser forzosamente el juez inglés quien la determinara. Y creo que si es en México, esto pudiera ni siquiera ser un motivo de problema, pues por el pacto federal y porque además, aún con las diferencias, las coincidencias en materia de familia sí son bastantes. Te digo nada más que hay 5 estados, por ejemplo, en materia de divorcio, que todavía contemplan causales y te puedo decir que dentro de poco van a ser 3, luego 2 y a lo mejor ya ninguno, igual que los matrimonios del mismo sexo, bueno, las uniones de personas del mismo sexo. Antes era la mayoría, ¿no? Hoy se va cortando esta distancia. Y creo que derivado de ello y sobre todo del que estamos hablando de un mismo sistema jurídico, esto pudiera hacerse mucho más fácil. Finalmente quiero decirte que en La Haya se hace un seguimiento muy puntual, que es el que tendría que hacerse en México también, de las restituciones y las solicitudes de restitución en los diferentes países que conforman, bueno, que son miembros de la Convención sobre Aspectos Civiles. Y en el reporte que dan los Estados Unidos en el 2022, indicó que hay al menos 15 países en los que ha encontrado el patrón de incumplimiento por falta de colaboración
en materia de restitución. Y de entre estos está Argentina, Austria, Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Perú, la República de Corea, Rumanía, Trinidad y Tobago, etcétera. Aquí el asunto es, bueno, Egipto, pues no sé si haya firmado o no firmado, o si con los países musulmanes es mucho más difícil hacer la restitución. Estas son cosas que nosotros, creo yo, pues no tendríamos como problema. ¿Por qué? Porque, repito, es el mismo sistema jurídico. Y de una manera o de otra hay que hacer algo por los niños que son llevados. Cuando eres chiquita, el tiempo se te hace inmenso, las distancias peor. Entonces, el que estuvieras en otro lado, vaya, es cejar, es romper la relación con el otro progenitor. Y eso castra emocionalmente a cualquier ser humano, sobre todo cuando está en vías de desarrollo. Y entonces, amiga, desgraciadamente y para variar, se nos va el tiempo. Estamos en la hora y quisiera leerte algunas preguntas, pero sí te pido, por favor, 2 consejos del día con día para las familias que tienen están en este tránsito de separación. ¿Qué 2 consejos les das jurídicos para que no vivan los hijos como víctimas de esta guerra de familia? Mira, el primero de ellas es hagan acuerdos. Hagan acuerdos antes de que lleguen y hagan prevalecer a sus hijos por sobre sus intereses, de uno y de otro lado. Hagan acuerdos. Esto creo que es fundamental. De una manera o de otra, ellos se mantienen en contacto. Aunque se divorcien, toda la vida van a ver y van a estar y van a tener que convivir con la otra parte. Porque Fíjate los hijos pues van a crecer y van a recibirse, a casarse, a bautizar al hijo, y ahí vas a estar tú y va a estar él. Oye, y ahora que lo comentas, a mí me tocó el caso de unas personas de diferente nacionalidad, enamoradísimos, una parte mexicana, una parte de otro país. Y dijeron, ahorita que estamos enamorados y antes que tengamos nuestros hijos, queremos celebrar nuestros acuerdos con notario público de qué es lo que va a pasar con la custodia de nuestros hijos e incluso mascotas y qué va a pasar, de dónde vamos a... ¿Por qué? Porque había la natural tendencia de que si uno de ellos era extranjero, que hubiese eventualmente las ganas de irse a vivir a otro país o de que se separaran. Y entonces, desde que se casaron, y lo que me gustó es que muy civilizadamente ninguno de los dos se ofendió, que eso es algo que pasa mucho en la sociedad mexicana. ¿Cómo? Si nos estamos casando, me estás pidiendo el no día me de tienes confianza. te ofendes, no tienes confianza, claro. Y entonces me gustó que ese caso lo que hicieron fue describir que en caso de que se separaran, dónde se iban a criar los hijos, a qué tipo de escuela iban a ir, en qué país iban a estudiar, cómo se iba a compartir, si es que los llegan a tener. Y entonces lo celebraron desde el principio cuando estaban de buenas. Siguen felizmente casados, pero yo sé que en caso de que haya algún problema, no van a estar jalando uno una pierna y el otro otra pierna de los hijos. Y bueno, dicho esto, amiga, me gustaría leerte algunas notas. Primero te manda a felicitar Miguel Ángel Borja, el doctor Miguel Ángel Borja. Te hace Gracias. que es que no sé si te pregunta, pero está escrita como afirmación. ¿Es posible en México, perdón, celebrar un contrato de matrimonio por término determinado? 5 años prorrogables. Claro, dejando a salvo los derechos si hay hijos. Gracias. No sé si sea... Desde mi punto de vista y hasta donde yo conozco, por lo menos en la Ciudad de México, esto aún no es posible, legalmente hablando. Ok, te manda a felicitar Gerardo Valente, Patti también. Te preguntan, ¿cuál es la segunda convención que se puede utilizar para la restitución? ¿Cuáles son los nombres de las 12 convenciones? La primera es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Aquí esta visión ya es distinta, ya hablan de restitución. En la primera, que es de La Haya y que, repito, se me hace más completa, yo hice incluso algunas diferencias que hay entre las dos convenciones, pero bueno, ya no me quiero tardar más tiempo. Me parece mucho más
sí, completa y dúctil, es más, hay más forma de trabajar con ella, la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. La de la Haya. Sí, la de la Haya. Perfecto. Luego te dice María Alejandra Díaz, excelente invitada, gracias por este espacio. Te pregunta, ¿la sustracción ilegal y o retención ilegal se configura aun cuando no hay juicio de guardia y custodia? Es decir, todavía no están en juicio ni nada, están medio sacándose la lengua y agarra a uno de los papás y se lo lleva. Y no hay ningún procedimiento entre ellos de pelear. ¿Puede acusar una parte a la otra de sustracción? Es que no es acusar una parte a la otra. Lo que sucede es que se solicita la restitución del menor. A mí no me interesa cómo está la otra parte y por lo tanto no hay necesidad de que hubiera o no divorcio o algún procedimiento en curso. Lo único que se pide y por lo que están velando los dos instrumentos internacionales que les comento, que uno, bueno, nada más para comentarlo, se firmó en Montevideo en 89 y el otro, como ya dijimos, es de La Haya, tiene 9 años menos, es de 1980. En este caso, lo que se solicita como objetivo de estos dos principales tratados internacionales es la restitución, el que regrese el niño al lugar en donde tenía un medio ambiente conocido, donde había vivido durante tanto tiempo y donde no tenía la autorización del otro progenitor para haber podido dejar. Esto, y se complica mucho porque hay personas que viajan y que sus trabajos los llevan a viajes y entonces aquí muchos de los cuestionamientos que se dan son, a ver, ¿a partir de cuándo es la residencia? Claro. ¿Y a partir de dónde? Porque recordemos que la materia de familia pues es local y entonces si están en Rotterdam no va a ser lo mismo que si estuvieran en otro lado. Ahora, y es un tema internacional de definición de figuras jurídicas para saber si para el otro juez es efectivamente una residencia provisional definitiva, familiar, etcétera. Ahora, se supone que la convención que debe aplicar en casos que es estrictamente de países de América, o sea, OEA, pues tendría que ser la interamericana. Sin embargo, en la práctica, yo he utilizado en esos casos, aun cuando puedan ser personas oriundas o cuyos países se encuentran involucrados únicamente en América, también he utilizado el de La Haya, por lo que les comento que es más completo y ha sido aceptado. En ninguno de los dos casos se prevé, por ejemplo, una cuestión que es muy práctica desde mi punto de vista, que las dos dicen que a través de, bueno, la de sustracción dice que a través de, ¿cómo se llama? Autoridad central. En la interamericana dice que se puede utilizar exhortos o cartas rogatorias. Sin embargo, lo que no establecen de una manera muy clara y sí se vale es solicitar la sustracción internacional directamente a un juez. Ok. Directo. Y lo haces directo. Claro, y ya a través de él, pues se da la petición a la autoridad central para que a su vez se haga ya el procedimiento internacional. Pero se abrevia. Y aquí nos comenta Geraldine Ibarra, nuestra amiga. Parte de la guerra en los juicios de familia somos los abogados. Tienes toda la razón. Claro. Que en algunos casos se implementan estrategias legales que perjudican a los niños por malas prácticas con tal de quedar bien. Tiene toda la razón. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas de que el juez familiar, que es recurso del proceso familiar, aplique medidas económicas o de acciones penales para los abogados marrulleros y que realmente traten de preservar el interés superior del menor? ¿Qué opinarías de que castigaran los jueces a los abogados marrulleros? Mira, para empezar, yo te quiero decir que no me gusta bajo ninguna circunstancia hablar mal de un colega. Creo que es agarrarme a cachetadas yo solita y no me encanta. Pero sí te puedo decir que han llegado casos en que dices, ¿cómo es posible que esta persona se diga abogado? Ya no hablamos de plagios, ¿verdad? Pero sí hablamos de que se tienen cédulas profesionales de veras de la escuela Patito y no tienen ni bendita remota idea. Creo que sí debiera de haber sanción para aquellos abogados que incurran en malpraxis, pero no le podemos dejar esta atribución
a un juez per se. Creo que para eso están los colegios de abogados, sean o no miembros estos abogados de ello. Y porque de otra manera, digo, es honestamente, en todos los países yo creo que habrá corrupción y así lo he visto también, pero sería una forma de ser parcial desde mi punto de vista. Creo que sí se deben de sancionar, pero no por la vía jurisdiccional y menos un juez que está conocido en materia de familia. Nos comenta Rosy Bertis, excelente exposición, felicidades. Y rapidísimo, amiga, estamos súper sobre el tiempo. Sí, ¿Hay alguna diferencia entre violencia vicaria y alienación parental? Lo que sucede es que con la violencia vicaria está el progenitor haciendo uso de, ¿cómo se llama? De influencias, de poder, para caso exgobernador Estado de México. De eso todo lo conocemos. Okay. Eso es violencia vicaria. La alienación parental es cuando uno de los dos progenitores, generalmente el que tiene mayor convivencia, o aunque tenga poca convivencia, porque, híjole, es estar sembrando este grado de confusión tal que llegan a hacer que el niño o niña tenga una mala imagen del otro progenitor y a veces hasta aversión. Ok. Y nos dice Eunice Sanabria, muchas gracias por la información, felicidades, excelentes. Y muchas gracias. Esa pregunta de la violencia vicaria y la alienación creo que era importante. Una es psicológica con el menor y en el otro caso es el entorno completo para darle guerra y hacer víctima también al otro cónyuge y entre ellos también utilizando a los menores y el entorno de económico, de poder, etcétera, ¿no? Amiga, digo, nos podemos seguir platicando muchos casos que tienes. Te quiero dar las gracias. Es un lujo y una delicia platicar contigo. Se nos ve el tiempo. Quiero dar las gracias a Foro Jurídico que nos da este espacio de simplemente derecho para platicar con expertos, expertas en temas y poderlo llevar al alcance de toda la ciudadanía. Amiga, eres una adorada. Muchísimas gracias. No, gracias por el honor de haberme pues considerado para estar platicando aquí, que es un foro que además me encanta ver y te felicito por los que has hecho, nos acercan al derecho y eso de verdad creo que a todas las personas, no nada más abogados, creo que todas las personas necesitan saber derecho, sin duda, sus derechos, ¿no? Sus derechos. Gracias. Entonces, gracias a Foro Jurídico y a todos. Nos vemos la próxima, que ya tenemos algo económico muy interesante para todos y todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.